Regresamos a esta hora de la mañana, ya lo sabe usted, mesa de análisis, con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, que le damos la bienvenida en esta mañana. Mauricio Zapata, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días al resto de la mesa. Gracias por acompañarnos, también está con nosotros Rogelio Rodríguez. Rogelio, buenos días. Buenos días Claudia, buenos días Mauricio, Marco y el auditorio, por supuesto. Y por supuesto también en esta mesa lo escucha usted, a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día Claudia, buen día Mauricio, Rogelio, buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es el tema precisamente de las guarderías, la cancelación del subsidio a las estancias infantiles, que ha dado mucho de qué hablar. Dice el gobierno federal, está lleno de corrupción y empieza a hacer el recorte de los apoyos, el recorte de los presupuestos, de los subsidios. Sin embargo, por ahí ya hay voces que también pues reclaman. Incluso hay quienes lo llegan a calificar como una ocurrencia, dice la Iglesia Católica. Iniciamos contigo, Mauricio, ¿te parece? Sí, siempre va a ser plausible que se luche y se trabaje contra la corrupción. Me parece una decisión buena el que se trabaje contra la corrupción, en este caso la que existe en las estancias infantiles. Sí, había o se sabe de casos de gente que pues bueno, abusa sobre eso, ¿no? Que tienen prestanombres para tener 4, 5, 6 o hasta 10 estancias. Lo que no estamos de acuerdo es en que se quite el dinero. O sea, hay que limpiarlo, sí, cierto, y lo aplaudimos, pero no puede cerrar cuando hay miles, en Tamaulipas hay cerca de 200,000 padres de familia usando las guarderías, porque de alguna manera les permite, es hasta cierto punto accesible, el precio accesible, el pagar esa colegiatura, y bueno, les ayuda a irse a trabajar con calma. ¿Qué va a pasar con todos esos niños? ¿Qué va a pasar con todas esas padres de familia que no van a tener a dónde llevar a sus hijos a que los cuiden mientras ellos trabajan? Estas estancias también, bueno, pues se van a perder muchos empleos si algunas cierran, porque tienen maestras, tienen nutriólogos, tienen enfermeras y desde luego los directores. Gente que se va a quedar sin empleo, padres de familia que no van a tener a dónde llevar a sus hijos y desde luego, pues bueno, esa situación que se da en torno a que, pues bueno, ¿qué va a pasar? Por ahí el secretario de Hacienda proponía, bueno, pues que lo que pagan de ahí se lo paguen a los abuelos y que ellos cuiden a sus hijos. Y digo, en un momento dado se puede hacer, pero no todos los días. Los niños necesitan socializar, necesitan aprender cosas. Y vaya que estas estancias infantiles salían los niños de alguna manera, no podemos decir preparados, pero sí con ciertas actividades que les ayudaban mucho en su desarrollo ya para el sistema preescolar. Y te voy a poner el ejemplo, mi hija estuvo en una estancia infantil de estas, una de mis hijas, y bueno, cuando entró al kinder ya conocía las letras, ya conocía algunos números y bueno, la socialización con otros niños que les ayuda mucho a los pequeños a desenvolverse bien. Entonces, sí sirven estas estancias, sí son útiles para la sociedad, sí son útiles para el país. ¿Que hay corrupción? Sí, yo creo que sí lo hay y hay que trabajar en ello. Sin embargo, el quitarles el subsidio me parece que también es una ocurrencia y volvemos a lo mismo, ¿no? A quitarle las cosas buenas por caprichos, por decir, es que estas estancias se dieron durante la administración del presidente Felipe Calderón, y bueno, como las hizo Calderón, y es el espurio, y es el que nos robó la elección, y no sé qué, entonces lo quitamos. Yo no entiendo por qué quitar las cosas buenas que hacen los anteriores gobiernos solo por capricho. Aquí mismo en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, lo hemos visto, han quitado programas buenos solo porque son de la anterior administración. Sí, a favor de una depuración, de una revisión. Desde luego, sí, de una revisión, de una depuración, si alguien está abusando y cometió actos de corrupción, pues bueno, también sancionarlo, pero no de quitar el subsidio. Sí, porque se habla incluso de gobiernos que han pagado millones de pesos por servicios de guarderías a particulares, que les han dado contratos de forma directa y sin ninguna licitación, y bueno, pues también en muchas ocasiones familias, ¿no?, de funcionarios, de gobernantes, perdón. Rogelio. Sí, claro. A mí también me parece un absurdo la decisión del gobierno federal de optar por cancelar el subsidio, cancelar el apoyo que le da a las guarderías y por el simple hecho de que hay corrupción. O sea, me parece, insisto, un absurdo que se quiera atacar, que se quiera
suspender un servicio, un apoyo que es importantísimo para el desarrollo de la familia, por ese simple pretexto, ¿no? Yo creo que aquí lo que tendría que hacer la federación, en este caso el gobierno de López Obrador, sería pues obviamente estrechar más los candados de control del recurso que llega a esas guarderías y mantenerlas, o sea, porque o sea, esto es parte fundamental en el desarrollo de todos los niños, ¿no? O sea, un niño que no va a las guarderías pues nace con ciertas limitaciones, no porque no reciba un buen apoyo, un buen cuidado por parte de los abuelos, como dice el secretario de Hacienda, o como está proponiendo, o de algún familiar que se le deja a su cargo. Sin embargo, pues, en las guarderías es donde el niño empieza a desarrollarse, donde el niño empieza a formar su personalidad, y se le enseñan ciertas habilidades que difícilmente en la casa las puede aprender. Entonces, yo pienso que es una parte fundamental. Espero, confío que le den para atrás a esta decisión y que mantengan este subsidio, ¿no? Porque insisto, es una parte importante de todos los niños. ¿También lo ves como una ocurrencia? Sí, claro. O sea, es una de las muchas ocurrencias que ha tenido este gobierno federal. A mí me parece, a veces cuando escucho propuestas o proyectos de políticas públicas, a veces la verdad es que me preocupa, en serio, me preocupa las consecuencias que puede haber para el país. Pero bueno, nos ponemos, cuando hacemos una crítica de este tipo, nos ponemos a que los llamados chairos de repente nos vengan encima, ¿no? Marco Antonio Vázquez. Hablando de chairos. Poca claridad ahí en ese tema, ¿no? Yo le he leído que son 160,000 las madres de familia las que van a ser afectadas, lo que quiere decir que por lo pronto hablan de las estancias de la CDSOL federal. O sea, no hablan de las estancias del Seguro Social, que son donde nosotros tenemos a nuestros hijos, no hablan de las estancias del ISSSTE, no hablan de otras estancias. O sea, eso es a lo que voy, ahí es la poca claridad. En Tamaulipas hablaban de muy pocas familias las que son afectadas todavía en ese sentido. Sin embargo, no hay que aflojar ni permitir que se dé este paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque quienes llegan a la frontera de Tamaulipas, que son las que aprovechan ese tipo de estancias, son migrantes, llegan allá y no tienen abuelo, no tienen papá, no tienen quien les cuide de los niños. Si les das tú 1,600 pesos, que era lo que proponía, dice el gobierno federal, hay mucha corrupción, le voy a quitar el subsidio a las estancias y se lo voy a dar directamente a las madres beneficiarias. 1,600 pesos por cada niño es lo que aporta el gobierno federal a las estancias y se lo darán a una madre. Esos 1,600 pesos no te van a servir para que nadie en su sano juicio te va a cuidar un mes un niño por 1,600 pesos. Quiere decir que vas a mandar a las mamás con mucho estrés, que pones en riesgo de que sean víctimas de un delito a los niños. Eso no se debe permitir. Por lo pronto te digo, no hay un proceso claro sobre el resto de las estancias, si van a seguir el mismo proceso o no. Ahora, si tú vas a quitar o vas a cerrar las estancias porque dices tú, hay mucha corrupción, pues la gente de México aplaudiría que cerraran el gobierno federal, dieran las llaves a la gente y repartieran todo el dinero y vámonos, ¿no? Porque en todas las dependencias hay corrupción. Es una mala señal que el gobierno federal intente hacer o quiera cambiar ese programa porque dice, hay mucha corrupción. Dinos quién, cómo y cuándo vas a empezar a castigar esta corrupción. El problema de Andrés Manuel, del presidente, es que ya nos está abriendo muchos frentes, que nos dice todos los días hay corrupción. Eran bien rateros los priistas, los panistas también, los del PRD también, todos son bien rateros menos yo. Y resulta que a la hora que te exigimos resultados, a ver, pon a uno de ellos, por lo menos a uno que sea representativo en la cárcel. Dinos qué se robó, por qué vas a cerrar tú un programa de estancias infantiles diciéndonos, hay mucha corrupción. Al rato vas a decir, hay mucha corrupción en Pemex y lo regalo a alguien o se lo doy a los mexicanos, que lo administren todos, que sea una cooperativa o no sé, ¿verdad? Sí hay mucho... el presidente está abriendo muchos frentes. No estamos viendo los resultados con la gente en la cárcel. Si hay corrupción, como él dice, creo que su primera obligación y su primer compromiso fue combatirla. Y no puedes combatir tú la corrupción cerrando todas las fuentes de trabajo ni los programas de servicio hacia la sociedad. Bueno, tenemos comentarios por parte de la audiencia. Dice, no son ocurrencias las estancias de CDSOL. Dice, no tienen ni el personal profesional ni la infraestructura. Es lo que comenta la señora, la maestra Vázquez. Pero es lo que tiene que corregir el presidente. O sea, no es un mal programa, no es un proyecto malo el que se hizo. Y al contrario, muchos papás, muchas mamás no salen a trabajar o no salen a buscar trabajo porque no tienen quienes cuidar a sus niños. Si tú en tu casa estás sin un peso y luego aparte vas a dejar a tus niños al riesgo de ver qué les pasa, o
O sea, todo eso frenas la planta productiva. Sí, pero sí tienen una reglamentación, incluso sí supe de casos que les negaron el permiso para instalar la estancia porque no reunían las capacidades. Cierto, en un inicio, cuando empieza este programa, sí habían personas que, bueno, pues en mi casa y medio adecuaban y todo eso, pero tiene razón la maestra, pero sí hay una reglamentación. Sí hay personal capacitado porque la Sedesol, bueno, la antes Sedesol los reunía cada mes y les daba capacitación porque había supervisores que iban y checaban cómo estaban las instalaciones, que tuvieran las medidas de seguridad y desde luego algunas contrataron algunos nutriólogos egresados, contrataron enfermeras egresadas para que estuvieran ahí y algunas maestras incluso también egresadas de la normal o de la misma universidad con el énfasis en educación, recién egresados, bueno, para que fueran maestras de los niños. Sí, desde luego debe haber algunas estancias que no cuentan con las medidas. No, la gran mayoría de esas estancias de Sedesol no se le acercan ni poquito a las que tiene el IMSS o las que tiene el ISSSTE o las que tiene la UAD. O sea, las que tiene la UAD, las que tiene el IMSS y las que tiene el ISSSTE son guarderías con todos los requerimientos. Ahí llegas tú y al niño te lo reciben, te lo revisan, hay psicólogos, nutriólogos, enfermeros, maestros, pedagogos, hay de todo tipo. En estas estancias no cumplen con los requisitos que deberían de cumplir una estancia. En eso estoy de acuerdo, pero no es malo el programa. Ahora, si tú como gobierno eres inútil y no puedes corregir ese tipo de fallas, el problema la falla no es del programa, ¿no? La falla no es de la estancia, la falla es tuya, que no puedes corregir o la corrupción o todos los problemas que tú puedes resolver o aportándole más recursos o observando, obligando a los concesionarios a los que tú le diste la concesión a que los corrijan, ¿no? Y vaya que hubo una mejora, ¿no? Como quiera que sea en las guarderías, después de aquella tragedia en Sonora, donde... La guardería ABC. En la ABC, claro. A raíz de ahí, pues como siempre, ¿no? Después del niño ahogado al pozo tapado, hubo como un control más estricto sobre las guarderías, pero bueno, como quiera que sea, no hay que desconocer o que siga habiendo fallas, ¿no? Pero insisto, yo también coincido, o sea, habría que trabajar en la corrección de esas fallas, pero pues no cerrarlas. No será la disminución, ¿no? No disminuirles el recurso. El recurso, sí. Lo que menciona la señora, la maestra Vázquez, yo coincido con Marco Antonio. Es cierto, en algunas instituciones, en algunas guarderías, como del Seguro, como de la UAD, como del ISSSTE, sí cuentan con maestros especializados o con el personal especializado, pero en muchas ocasiones, en estas estancias infantiles de Sedesol, las personas que ahí atienden no están capacitadas y mucho menos es la infraestructura adecuada. Es que la diferencia, perdón Marco, la diferencia con las guarderías de Sedesol es que las tienen concesionarios particulares y en el caso del IMSS, del ISSSTE, pues es la misma institución la que los regula, la que las atiende y un particular, pues bueno, siempre buscará la forma de ahorrar, optimizar el recurso, pues para que la ganancia sea mayor. Y hay más corrupción en las instancias del seguro, O sea, así como tú ves las estancias del seguro, esas sí están concesionadas a los amigos. Esas sin licitación a familiares, de familiares, a exdelegados, funcionarios. Tú ves exalcaldes con estancias, tú ves, o sea, tú todo lo que tú puedas ver aquí en las estancias en Victoria, nada más revisa los nombres de los dueños. Y te vas a llevar una sorpresa que dices tú, chingado, pues el negocio estaba así de grande, sí estaba así de grande. O sea, ahí sí hay corrupción. Ahí sí puedes meterle mano. ¿Por qué? Porque las estancias ya están bien padres. O sea, ahí sí hay que corregir los errores, hay que corregir los excesos. Si le vas a dejar a los mismos dueños las empresas, pues hay que ponerle mejoras porque todavía el recurso que les das alcanza. O sea, ahí sí hay mucho dinero. En las estancias de Sedesol te digo, o sea, ahí sí hay que hacer un análisis muy profundo y sí lo que dice la maestra tiene razón. O sea, no están al nivel. Pero de dejarlos en la calle, a dejar los niños con todos los riesgos, a dejarlos con alguien que por lo menos está revisado, eso sí, tienen revisiones psicológicas y tienen todo ese tipo de cosas, de tal manera que tu hijo va a estar con cierta seguridad o con mayor seguridad que si lo dejara solo en la casa, eso sí ocurre, ¿verdad? Tenemos otro comentario, dice, es un riesgo que existan estancias que no cumplen con la seguridad para los niños, es un mal generalizado. Dice, y se debe de tomar la medida. Yo creo que sí, si hay estancias que no cumplen con los requisitos, pues sí las debes de cerrar o suspender hasta corregirlo, sí. Sí, hasta que se corrija, ¿verdad? Y cumplan con todos los requisitos. Ahí sí estamos de acuerdo. Y sí puede haber muchas que no cumplan con el 100% de los requisitos.
pero lo que no estamos de acuerdo es en que pues se les quiten los recursos para cerrarlas, todas en general, porque 4, 5 o 6 o 10, si tú quieres, tienen, pues bueno, hay situaciones de corrupción o no cumplen con las normas. Sí debe haber una mayor regulación, una mayor supervisión y desde luego ser más estrictos con todas ellas, pero no las pueden cerrar. Aquí lo que se cuestiona no es la corrupción o que no estén, que no cumplan con los requisitos, sino que se vayan con todas, que generalicen y dicen, bueno, ya no les vamos a dar dinero a estas, a ver cómo le hacen, porque prácticamente esta es la instrucción. No hay dinero para las estancias, a ver cómo le hacen. Entonces, es lo que se cuestiona. O ahora sí que la ocurrencia, como dice Mauricio, la ocurrencia de decir, aquí hay mucha corrupción, cierro. O sea, eso es una ocurrencia. Tu labor, tu primera oferta como candidato era, cero corrupción. Elimina la corrupción, no elimines lo que está funcionando. O sea, porque una estancia sí funciona, sí la puedes corregir, sí la puedes hacer que a los niños o la materia prima que te llega ahí, o el recurso humano, como tú le quieras llamar, sí lo puedes transformar de tal manera que vayan teniendo pensamientos más positivos y con un grado, con una certeza de que vas a tener un desarrollo óptimo como humano a corto plazo. Dice, lamentablemente es un servicio de este tipo se politiza. Sí, también. Y se está politizando, ¿no? Están echándole la culpa a algunos gobiernos que no son afines al gobierno federal, y yo no dudo que sí haya casos, ¿verdad? Desde luego, pero se está politizando y ellos mismos, o el gobierno federal mismo está politizando el asunto. Entonces, eso es lo que se critica y caen en ciertas incongruencias. Pues seguimos hablando de este caso, nos vamos a una pausa porque ya son las 9:20 y regresamos. ¿Ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles? Prepa en línea CEP va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar. Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en 2 años 4 meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Educación para todos con Prepa en línea CEP. Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Chevrolet Gebla Motors te invita a que aproveche los 20 días Chevrolet. Visita nuestras instalaciones durante todo el mes de febrero y estrena el auto de tus sueños con grandes descuentos, meses sin intereses, comisión por apertura y 1 año de seguro gratis. Chevrolet, find new road. Teléfono 31-824-30. Libramiento Naciones Unidas, a un costado de Liverpool. Horario para ventas todos los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Para seguir hablando de este tema, y bueno, uno de los comentarios, lo decíamos antes de la pausa, dice, también se está politizando, y sí, definitivamente, ya vemos por ahí los partidos políticos levantando la voz en torno a esta situación, Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, que también ya agarró este tema, pues como bandera. Pues era inevitable, porque finalmente, pues los partidos, el PAN y el PRI, pues están en su calidad de opositores, ¿no? Entonces, pues ellos su línea ahora que sí es llevarle siempre la contra al gobierno, que es el entendido en la oposición, pero pues esa politización es inevitable definitivamente. Sí, de alguna manera pues tiene que haber voces que reclamen y que cuestionen. Digo, pues, son voces políticas en la Cámara de Diputados. Ya incluso la diputada tamaulipeca del PRI, Mariana Rodríguez Meriterán, subió a la tribuna y hizo su exposición y su reclamo, pero si no reclaman nuestros representantes en las cámaras legislativas, bueno, pues ¿quién lo va a reclamar, no? O sea, la ciudadanía, pero ¿en dónde? A través de las redes sociales, pues sí, pero de todas maneras sí tiene que haber una voz fuerte que reclame, que cuestione, que argumente y que debata. Digo, pues, cualquier situación que se va a estar dando en el gobierno federal se va a politizar, pero pues de alguna manera, pues ¿quién más va a hablar si no son los partidos políticos?
Marco Antonio. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se politiza un proyecto, un programa de este tipo, sobre todo que se politiza con argumentos. Yo no he visto, por ejemplo, en el caso de la seguridad pública, que lo politizas y le meten cosas que dices, ¿cómo vas a meter tanta aberración a un tema tan importante? Yo en el caso de las estancias infantiles he visto propuestas o proyectos del PRI o la propuesta de seguir contribuyendo al programa, la he visto seria. He visto seria también la propuesta o el proyecto del PAN en ese sentido. O sea, ellos hablan de a cuántos niños afectas, a cuántas madres de familia metes en problemas por borrar un programa de este tipo. Y lo que argumenta también, he visto lo que argumenta el Morena o el gobierno federal. Dice Morena, pues lo único que estamos haciendo es quitarle el dinero a los concesionarios y se los vamos a dar directamente a las madres de familia. Lo que no calcula o lo que no está haciendo correctamente Morena en ese sentido, y por lo que yo creo que el PRI y el PAN en este momento tienen mayor razón en ese sentido, es que con 1,600 pesos no vas a hacer nada. O sea, a una madre de familia no le ayudas, la metes en un problema más grave que permitiéndole tener a su hijo resguardado y con seguridad mientras ella trabaja o busca trabajar, porque este tipo de estancias no son para madres que estén aseguradas o que ya tengan. Las que tienen seguro social las llevan a las estancias, a las guarderías de seguro social. Sí, claro. O sea, eso es lo que no está observando el gobierno federal, que yo veo mal que digas tú, hay mucha corrupción y lo borro. O sea, te digo, o sea, si fuera por eso ya hubiéramos cerrado el gobierno federal y vámonos cada quien con su dinero y listo. No va por ahí. No es fomentar la ley del más fuerte, es fomentar el crecimiento ordenado de la sociedad, y estas guarderías son un primer paso. Dice otro de los comentarios que tenemos, dice, en la administración de Calderón se autorizaron muchas estancias sin cubrir los requisitos. Dice, hay que visitar una creada en esa época. Pero eso vamos, nada más que las corrijan y listo. O sea, eso es el poder del gobierno federal. O sea, no vas a decir que tengo corrupción y lo cierro, no. Corrige, a ver, tú cumples con los requisitos, puedes o no puedes, y busco a otro que, o te doy oportunidad que corrijas, o busco a otro que lo haga, ¿no? Aparte es su obligación, ¿no? Porque es el gobierno, cuando entregas un subsidio, es tu obligación darle seguimiento, que haya una aplicación correcta de los recursos públicos. También, exactamente. Entonces, pues, digo, no puedes renunciar a eso y decir, pues simplemente, pues no, porque hay corrupción. No, tienes que vigilar y sancionar. Y desde luego que sí, lo comentábamos hace rato, sí hay algunas estancias que evidentemente no cumplían con los requisitos y que a lo mejor se dieron también por algunas palancas, algunas influencias, por conflictos de intereses, pero si están mal, bueno, pues es las tierras y le das la oportunidad a otra persona. No puedes dejar, si fuera un programa pequeño que abarca un sector muy pequeño, dices, bueno, a lo mejor sí todo ese programa está corrompido, entonces vamos a quitarlo, pero ofrecer algo para remediarlo. Sin embargo, no, es un sector muy grande, muchas personas se van a quedar sin empleo, muchos niños se van a quedar sin que alguien dónde estar mientras sus padres trabajan, o alguna madre va a tener que renunciar a su trabajo para quedarse con sus hijos en la escuela. Insistimos en y lo que hemos reiterado en esta mesa, plausible que combatan la corrupción, pero se cuestiona que se cierren de tajo este programa que en realidad pues es un buen programa. Tenemos una llamada por parte de la audiencia de RT Noticias, si les parece vamos a escucharla. Las guarderías se establecen en Sol, pues simplemente es de relación, de amistad. Si tú tienes una amistad, pones una guardería, tienes tantos niños, incluso te pagan ahí en Sol por la lista de niños que llevas, y le aumentas, si tienes 15, pues pones 30 y no pasa nada. Y no hay maestras, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay nada. Nomás sí les enseñan a que ya no usen el pañal, a que coman. Sí puede pasar alguna, como dijo Rogelio, un cambio de personalidad nada más, pero no, para mí, pues la estrategia que quieren utilizar puede ser mala o puede ser buena. Pues ese es mi comentario. Gracias, profesor Polo. Saludos a la mesa. Gracias, profesor Polo. La percepción de la gente, que las guarderías están en manos. Pero no es percepción, o sea, es una realidad. A lo que vamos es que no puedes eliminar un programa porque suceden este tipo de cosas si tu propuesta principal es yo elimino la corrupción y yo corrijo. Elimina y corrige. O sea, no puedes quitarle un servicio a las madres de familia porque tú crees o porque tú dices que hay corrupción. Digo porque tú crees, o porque es tu ocurrencia, porque yo no he visto que metas a nadie en la cárcel, porque no he visto que le sigas procesos a nadie. O sea, si mientras tú no me des muestras o el gobierno federal no dé muestras de que exactamente sí está combatiendo la corrupción con personas procesadas, o por lo menos que les quites los bienes que se robaron, o sea, todo esto van a seguir siendo ocurrencias. Tienen que corregir. No puedes tú eliminar el proyecto, eliminar el programa
nada más porque hay corrupción. Corrige y sigue brindando el servicio a las madres de familia. Eso se puede hacer. Hay mucho dinero. Rogelio, ¿vas a agregar algo? Sí, nada más. Ya para ir cerrando. Remarcar que el problema está en la asignación de los proyectos, de los programas de gobierno. O sea, y no nada más es el caso de las guarderías. Es el caso de cualquier proyecto que emprenda el gobierno. A la hora de la asignación de ese proyecto es donde se generan los vicios. ¿Por qué? Porque siempre se busca beneficiar indirectamente o directamente a algún familiar, algún amigo, algún compadre, quizás de los que apoyaron las campañas, ¿no? Pues a veces son usados como instrumento de pago de favores en campaña o de apoyos en campaña para el gobernante en turno. Que los limpien, que los mejoren, pero que no los cierren. Que no lo cierren. Bueno, pues con eso terminamos, con eso cerramos. Gracias, Mauricio Zapata. A ti, Claudia, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, Dios mediante. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias a la mesa. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia, gracias, Mauricio. Rogelio, gracias como siempre al auditorio que nos escucha. Gracias, y por supuesto a mí gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Recuerdo cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.